El almirante Kethra se encontraba en la cubierta de mando del Dominion S. Wrath, el buque de guerra más grande jamás construido por los Valoran.p. Ronas. Detrás de él, a través de la enorme ventana de observación, se extendía una flota de 1.0 embarcaciones. Cada barco transportaba suficiente potencia de fuego para reducir un continente a cenizas. Juntos, habían conquistado 17 especies a través de 12 sistemas estelares. Nadie se había resistido a ellos por mucho tiempo. Hoy, encontraron su 18ª conquista. El planeta que flotaba ante ellos era azul y verde, cubierto de agua y vegetación. Era hermoso, pero sencillo. Los valoranos había visto muchos mundos así. Siempre parecían pacíficos desde el espacio. Nunca permanecieron así después del dominio. Almirante, hemos completado nuestros escaneos iniciales, dijo el oficial Belton. Sus escamas que cambian de verde a amarillo con... La especie dominante se llama a sí misma humana. Parecen estar en las primeras etapas del desarrollo de la carena espacial. Han llegado a su luna y enviado sondas primitivas a planetas cercanos. Nada más. Kethra chasqueó las garras con satisfacción. Esto sería fácil. Los humanos no tenían capacidad interestelar, ni escudos de energía, ni armas de plasma. Eran niños jugando con .R o cash, mientras el dominio blandía el fuego de las estrellas. Comienza el protocolo estándar de subyugación, ordenó. Kethra.tr. Transmitieron nuestras demandas en todas las frecuencias. El oficial de comunicaciones trabajó rápidamente en su estación. Dentro momentos después, el mensaje fue enviado. Era el mismo mensaje que el dominio había enviado a otras 17 especies. Rendición inmediatamente. Acepta el gobierno de Valoran. Proporciona tributo y trabajo. En resistencia. S. Significa extinción. La flota esperó. En otros mundos, Beaumanard. Este momento era siempre lleno de pánico. Gobiernos desesperados se contactaban entre sí. Fuerzas militares se movilizaban útilmente. Los ciudadanos huirían al campo. Algunas especies se habían rendido en cuestión de minutos. Otras habían intentado luchar y murió en cuestión de horas. Los humanos hicieron algo diferente. La primera respuesta vino de un lugar llamado Estados Unidos. Era una pregunta sencilla en sí. Se trataba de una broma. La segunda respuesta vino de un lugar llamado Rusia. Exigía saber qué nación era responsable de esta broma. La tercera respuesta vino de China, expresando su molestia por la interrupción de sus comunicaciones satelitales. Luego las risas comenzó como una risita dispersa en varias frecuencias. En cuestión de minutos, se había propagado por todo el planeta. Radió las estaciones, transmitieron el mensaje de Dominion, junto con comentarios humorísticos. Las redes sociales se llenaron de chistes y memes. A los presentadores de televisión realizaron lecturas dramáticas de las demandas de rendición, mientras sus audiencias aullaban de diversión. Kethra miró las señales de comunicación con incredulidad. Sus escamas se habían vuelto de un morado oscuro, señal de confusión entre su gente. En todos sus años de conquista, en toda la historia del dominio, ninguna especie se había reído jamás de no lo entienden, dijo Belton, con nerviosismo. No deben comprender la amenaza. Entonces, hazles comprender, gruñó Kethra. Mueve la flota a un rango visible, que vean lo que se acerca a su mundo. En las 1000 naves de la flota valorana avanzaron al unísono. Se posicionaron en una esfera perfecta alrededor la Tierra, bloqueando las estrellas en todas direcciones. Cada nave activó sus luces externas, creando un anillo de soles artificiales alrededor del planeta. Fue un espectáculo que había doblegado a civilizaciones enteras. Los humanos dejaron de reír. Entonces, empezaron a tomar fotografías. Millones de cámaras apuntaban al cielo. Agencias espaciales de todo el mundo. El mundo enfocó sus telescopios en la flota. Los científicos se apresuraron a analizar los barcos. En cuestión de horas, los humanos habían catalogado todos los tipos de embarcaciones, habían estimado sus tamaños
y comenzaron a especular sobre su propulsión. Estimas estaban tratando la invasión como una exhibición de ciencias en una nueva transmisión. Llegó al dominio Irán. Provenía de una organización llamada Naciones Unidas, que parecía ser una especie de organización planetaria. C. O mensaje. El mensaje era cortés, pero extraño. Daba la bienvenida a los visitantes en tierra. Expresó su esperanza de un diálogo pacífico. Invitó a los representantes de la flota a visitar un lugar llamado Nuveirk, para lo que llamaron una recepción diplomática. Ofrecieron servir té. Cathra leyó el mensaje 3 veces. ¿Qué es el té? ¿Una bebida vegetal? Almirante, el oficial de investigación respondió, tras consultar las redes de datos humanos, parece que lo ofrecen durante uniones sociales. Se considera un gesto de hospitalidad. La confusión de Cathra se acentuó. Acababa de amenazó con esclavizar a toda su especie. Había rodeado su planeta con suficiente potencia de fuego para destrozarlo. L a mitad. Y querían darle agua caliente de hojas. Están locos, susurró Belton. Toda la especie debe estar, o son más inteligentes de lo que parecen, respondió Cathra lentamente. Sus instintos se habían afinado durante décadas. Guerra. Comenzaban a susurrar advertencias. Algo en la situación parecía estar mal. Las especies presa no se comportaban por aquí. Corrieron, pelearon o se rindieron. No enviaron en invitaciones de fiesta a sus conquistadores. Han tomó una decisión. Acepté su invitación. Iré yo mismo a esta en Naciones Unidas. Miraré a estos humanos a los ojos y les haré comprender su postura. Almirante, es prudente. ¿Y si es una trampa? Kate rió, aunque sonó hueco incluso para él. ¿Qué trampa podrían? Primavera. Sus armas más avanzadas son explosivos químicos y dispositivos nucleares primitivos. Mi escudo personal podrían resistir cualquier cosa que posean. No. Yo iré, les mostraré que nosotros no son para reírse. El viaje a la superficie de la Tierra tomó solo unos minutos en una lanzadera valorana. Cathra trajo un honor guardia de 12 guerreros, cada uno vestido con una armadura ceremonial capaz de desviar el fuego de plasma. Mientras descendían por la atmósfera, pasaron sobre ciudades y tierras de cultivo, montañas y océanos. En el planeta estaba densamente poblado. Miles de millones de esclavos potenciales esperaban abajo. Sin embargo, algo inquietó a Cathra. La ciudad no mostraba señales de pánico. El tráfico circulaba con normalidad por las calles. La gente seguían con su vida cotidiana, como si no hubiera 1000 buques de guerra sobrevolando sus cabezas. O bien, estos humanos eran demasiado estúpidos para comprender el peligro. O entendían algo que Cathra no. La lanzadera aterrizó en una amplia plaza ante un alto edificio de cristal. Una multitud se había reunido para observar en Cathra. Esperaba miedo, quizás odio. En cambio, vio curiosidad. Niño señaló y sonrió. Los adultos levantaron sus dispositivos de comunicación para registrar el momento. Algunos saludaron con la mano, aparentemente como si lo hubieran saludado an. Un grupo de humanos con ropa formal se acercó a la lanzadera. Caminaban sin miedo, con una postura relajada y C. O fiados a la cabeza. Había una mujer de cabello gris y ojos amables. Sonrió mientras que Cathra descendía la rampa como si saludando a un viejo amigo en lugar de a un conquistador invasor. Bienvenido a la Tierra. Almirante, dijo en perfecto valorano. En la traducción fue claramente asistida por la tecnología, pero su pronunciación fue sorprendentemente buena. Soy secretaria en General María Santos. Nos complace que haya aceptado nuestra invitación. Cathra alzaba sobre ella. Su forma acorazada estaba diseñada para intimidar. Sus garras podían desgarrar el acero. Sus ojos brillaban con furia bioluminiscente. Había hecho batalla a los guerreros curtidos. Lloran con una sola mirada. María Sanos lo miró y le ofreció
La mano no. Parece que entiendo tu situación, dijo Cather, ignorando la mano ofrecida. Mi flota podría destruir tu mundo en un instante. C. Cuestión de horas. Tu especie se enfrenta a la extinción o la esclavitud. Esto no es una... ¿Lo entendemos perfectamente?, respondió María, sin perder la sonrisa. Tienes unas características muy impresionantes. Nuestros científicos están muy entusiasmados por estudiarlos, pero las amenazas de destrucción no son muy productivas, ¿no crees? Hemos descubierto que los seres civilizados suelen encontrar mejores soluciones que la violencia. No estamos aquí para encontrar soluciones. Estamos aquí para conquistar. Sí, lo mencionaste en tu mensaje. Fue bastante dramático. Varys, nuestras cadenas de entretenimiento ya lo han convertido en canción. Señaló el edificio que tenía detrás Anne. Por favor, pasen. Hemos preparado refrigerios. El té está excelente, se lo prometo. Y tenemos mucho de qué hablar. Ankedra se encontró, caminando hacia adelante, aunque no tenía intención de moverse. Había algo en la forma de actuar de este humano, una certeza tranquila que lo obligaba. Ella actuó como si tuviera todo el poder en esta situación, como si los millos buques de guerra de arriba no significaban nada. Al entrar al edificio, rodeado de humanos sonrientes, que parecían genuinamente encantados de conocerlo, el almirante Cathra sintió algo que no había experimentado en muchos años. Se sintió inseguro. Las criaturas no se comportaban como debían comportarse los pueblos conquistados. No se comportaban como debería hacerlo cualquier especie. Por primera vez en su larga carrera de conquista, Cathra se preguntó si quizás el dominio finalmente había encontrado algo que no podía conquistar. Entonces, dejó de lado el pensamiento. No eran primitivos, no tenían poder real. Su confianza era simplemente en ignorancia. Pronto les enseñaría la verdad. Al menos, eso era lo que él dijo a sí mismo mientras se sentaba a tomar el té con criaturas que deberían haber estado temblando a sus pies. Pero en algún lugar en lo profundo de su corazón de guerrero, una pequeña voz susurró que ya había perdido una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando. Huchando, los humanos seguían sonriendo. El té era sorprendentemente agradable. Catronanca lo admitiría delante de nadie, pero el líquido tibio tenía una cualidad relajante de la que carecían las bebidas de su gente. Estaba sentado en una gran sala de conferencia, rodeado de líderes humanos de todas las naciones de Planet. Se habían reunido rápidamente, como si encontrarse con invasores extraterrestres fuera una parte normal de su agenda. La secretaria general, María Santos, se sentó frente a él, aún con esa sonrisa exasperante. A su alrededor estaban presidentes, primeros ministros, generales y científicos. Observaban a Hatra con abierta curiosidad. En lugar de miedo, algunos tomaban notas. Otros susurraban entre sí como estudiantes observando un espécimen interesante. Tratando esto es como un entretenimiento, gruñó Catra. ¿No entiendes que podría ordenar que tus ciudades sean quemadas? En el hora, por supuesto, lo entendemos, dijo un hombre humano que había sido presentado como el presidente de los Estados Unidos. Hemos tenido muchas discusiones sobre cómo responder a su llegada. El consenso fue que el pánico no ayudaría a nadie. Tu calma no te salvará. Quizás no, pero tampoco lo sería gritar y correr por ahí. El humano se encogió de hombros, en un gesto que parecía indicar aceptación. Nos hemos enfrentado a la extinción antes. Asteroides, edades de hielo, enfermedades, guerras. Sigamos aquí. Si tu flota nos destruye, pero nosotros no pasaremos nuestros últimos días aterrorizados. Eso no es lo que somos. Catra sintió las escamas cambian de color de nuevo. Esta actitud no tenía sentido para él. Todas las demás especies habían implorado clemencia, ofrecieron cualquier cosa, prometieron todo, solo para sobrevivir. Undab, MSI,
Estos los humanos hablaban de su posible extinción como si hablaran del clima. Hablas de amenazas pasadas, dijo Kethra. Lentamente. ¿Qué guerras? Nuestros escáneres muestran que han logrado la paz global. Los humanos intercambiaron miradas. Algo pasó entre ellos, un conocimiento compartido que Hathra no pudo interpretar. Entonces, María habló. Logramos la paz. Hace relativamente poco. Antes de eso, pasamos la Mayo R. Parte de nuestra historia luchando entre nosotros, terrible en guerras que mataron a millones. Inventamos armas capaces de destruir a toda nuestra especie varias veces. Luego, inventamos más. Luego, inventamos aún más después de eso. Luchaste. Entré con armas de destrucción masiva, constantemente durante miles de años por la Tierra. Los recursos, ideas, por encima del orgullo. Somos muy buenos en la guerra. Almirante, Majores de lo que desearíamos. Su sonrisa se desvaneció levemente. Elegimos la paz porque nos cansamos de la muerte, no porque olvidamos cómo causarla. Una sensación de frío se apoderó de nosotros en el cuerpo de Hathra. Había asumido que estos humanos eran pacíficos, porque eran débiles. La idea de que pudieran ser pacíficos, porque ya dominaban una violencia que él no podía imaginar, pero que no se le había ocurrido. Pero no, esto tenía que ser un farol. Su tecnología era primitiva. Sus escáneres lo confirmó. Tus palabras son atrevidas, dijo, pero las palabras no significan nada contra cañones de plasma y escudos de energía. Mañana demostraré de qué es capaz el dominio. Entonces, veremos si aún sonríes. María asintió como si Anne había dicho algo perfectamente razonable. Por supuesto, almirante. Una demostración. ¿Preferiría? ¿Lo llevaríamos a cabo en una zona despoblada? Tenemos varias regiones desérticas que podrían servir, o quizás una de las zonas deshabitadas, lunas de nuestros planetas exteriores. Ankthra parpadeó. Ella lo estaba ayudando a planear su demostración de fuerza. Ella estaba tratando la amenaza de destrucción como cuestión de programación. Destruiré una de tus lunas, decidió la pequeña que orbitaba en el quinto planeta. Sus científicos parecían interesados en nuestras armas. ¿Qué estudien los resultados? ¿Europa? Eso es, con una elección fascinante. Nuestros científicos se sentirán decepcionados al perderla, pero supongo que podrán observar el proceso. ¿Deberíamos organizar barcos de observación? Tenemos varios capaces de alcanzar esa distancia. Puedes observar si lo deseas. Te ayudará a comprender lo que te espera en el mundo si no te rindes. La reunión terminó con apretones de manos y más ofrecimientos de té. Kethra regresó a su lanzadera, sintiéndose profundamente inquieto. Él amenazó a estas criaturas con la destrucción de un cuerpo celeste, y ellas respondieron ofreciéndose a ayudar. Él coordinó el evento, o eran la especie más tonta que jamás había conocido, o había algo estaba muy equivocado con su comprensión de la situación. Al día siguiente, la flota valorana se trasladó al sistema solar exterior. Fieles a su palabra, los humanos enviaron naves de observación, naves primitivas con cohetes químicos y sensores básicos. Pero en realidad, habían venido a presenciar su propia perdición. Kethra estaba en la cubierta de mando, mientras sus armas, los oficiales, prepararon el ataque. Europa flotaba en el espacio. Ante ellos, una bola de hielo y roca serviría como un ejemplo del poderío de Valoran. Disparen todas las armas principales, ordenó Kethra. La flota desató su furia. 1000 naves lanzaron rayos de plasma concentrado, ojivas, antiaéreas y impulsos gravitones. El ataque combinado golpeó a Europa con fuerza suficiente para destrozar un planeta. La luna se quebró. Y luego, desintegró. Y luego se vaporizó. Donde momentos antes había existido un mundo, ahora solo había un mundo en expansión. En una nube de sobrecalentados. Era hermosa, pero a su manera terrible. Trasintió la familiar satisfacción de la destrucción.
Esto era poder, esto era lo que representaba el dominio. No las especies podrían resistir tal fuerza. Las naves de observación humanas transmitían el evento a la Tierra en tiempo real. Cathra imaginó a miles de millones de humanos viendo morir su luna. Seguramente ahora lo entenderían. Una solicitud de comunicación llegó desde la nave humana líder. Cathra aceptó, ansioso por escuchar el terror en sus voces. Un rostro humano apareció en la pantalla. Era una joven con cabello oscuro en piel y ojos emocionados. Anne sonreía. ¿Almirante? Eso fue absolutamente increíble. A nuestros sensores lo registraron todo. La energía emitida superó cualquier teoría. El Dr. Sarren Chun llora de ... a alegría. Tenemos muchas preguntas sobre su tecnología de enfoque de plasma. ¿Le gustaría? ¿Sería posible organizar un intercambio técnico? Kra miró fijamente la pantalla. Tu luna está destruida, dijo secamente. John acaba de demostrar la muerte de su mundo. Sí. El análisis espectroscópico fue hermoso. La forma en que los pulsos de gravitones interactuaron con las detonaciones de antimateria y crearon cascadas de energía que nunca antes habíamos observado. Nuestros modelos físicos necesitarán una revisión completa. Este es el día más emocionante en la historia científica de la humanidad. Estaba genuinamente feliz. Estaba observando el instrumento de la potencial extinción de su especie y estaba feliz porque había aprendido algo nuevo. Cathra cortó la comunicación. Almirante Belton se acercó nervioso. Los humanos solicitan más datos sobre nuestros sistemas de armas. ¿Quieren publicar artículos de investigación? ¿Qué quieren? Publicar artículos de investigación RUSE es aparentemente un método para compartir conocimientos entre sus científicos. Quieren informar a toda su especie sobre cómo nuestras armas funcionan. Cathra se sentó pesadamente en su silla de mando. Acababa de vaporizar una luna para aterrorizar a estos .cr y Aturas. Y habían respondido pidiendo ayuda con la tarea. Una nueva transmisión llegó desde la Tierra. Era de la secretaria general María Santos. Almirante Cathra, gracias por la demostración. Nuestros científicos están muy agradecidos por los datos. Hemos preparado una respuesta formal a sus solicitudes y nos gustaría entregársela. Estoy enviando a una representante a su oficina principal. Se llama doctora Eleanor Chun. Es una de nuestras líderes en diplomáticos y también físico. Está muy ansiosa por conocerte. 1 hora después, una pequeña lanzadera humana atracó en la ira del dominio. Era una nave miserable, construida con aleaciones básicas y alimentados por reactores de fusión primitivos. El hecho de que los humanos hubieran cruzado el espacio interplanetario de tal manera la nave era impresionante o una locura. La doctora Eleanor Chun salió del transbordador con un traje sencillo diseñado para viajar por el espacio. No llevaba armas, ni guardias, ni protección de ningún tipo. Caminó hacia el valorán buque de guerra, como si entrara en la casa de un amigo. Era una anciana con cabello blanco y arrugas profundas en el rostro, pero sus ojos eran aguda y brillante, llena de una inteligencia que incomodó a Cathra. Almirante Cathra, dijo, ¡qué nave tan magnífica! Tengo muchas preguntas sobre la gravedad artificial. ¿Se genera mediante campos magnéticos, manipulación o rotación mecánica? Eres un diplomático, dijo Cathra. No, soy ingeniera. Soy madre, abuela y jardinera. Cuando tengo tiempo, los humanos tendemos a hacer muchas cosas a la vez. Es una de nuestras mejores cualidades. Miró a su alrededor en la cubierta de mando, con evidente aprecio. Su especie ha logrado cosas notables. A los requisitos energéticos para los viajes interestelares, por sí solos deben haber requerido generaciones de desarrollo. Conquistaste las estrellas. Apenas has salido de tu cuna. Es cierto. Pero aprendemos. Rápido se giró para mirarlo. Estoy aquí
para darles nuestra respuesta a sus demandas de rendición. La respuesta es no. No nos rendiremos. No pagaremos tributo. No aceptaremos el gobierno de Valorant. Las garras de Catarra se extendieron involuntariamente. Entonces, eliges la extinción. Nosotros elegimos la libertad. Hay una diferencia. La sonrisa de Eleanor nunca flaqueó en Almirante. Le voy a decir algo que espero que considere detenidamente. La humanidad preferiría la paz. Hemos visto suficiente guerra para que dure toda la eternidad. No queremos pelear contigo, pero si nos obligas a hacerlo, lo haremos. Annie, no creo que el resultado sea el que esperan. No tienen buques de guerra, ni armas, ni defensas. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podría hacer contra nuestra flota? Eleanor metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño dispositivo. Parecía un simple unidad de comunicación. Sullivan, para que Kethra la viera. Este es un par cuántico transmisor. Está conectado a instalaciones en todo nuestro sistema solar. Si presiono este botón, sucederán cosas que preferiríamos que no sucedieran, cosas que harían que la destrucción de Europa pareciera como un juego de niños. Catra rió. Fue forzado, pero se obligó a producir el sonido. ¿Esperas que crea que los humanos primitivos tienen armas superiores a las nuestras? Sproul Q. No creas nada, Almirante. Simplemente le digo la verdad y le dejo decidir qué hacer con ella. Y su decisión. Ella puso el dispositivo vuelta en su bolsillo. Ahora, ¿hablamos de cosas más agradables? Su barco es realmente fascinante. Y noté tu tripulación. Parece cansada. Un largo viaje desde tu mundo natal. Quizás disfrutarían de algo de entretenimiento humano. Tenemos excelente música e historias traje muestras. La conversación que siguió no se parecía en nada a ninguna negociación que Kethru hubiera experimentado. Eleanor pregunta sobre la cultura de Valorant, historias compartidas sobre la historia humana y, de alguna manera, le hizo sentir que estaba realmente interesada en conocerlo como persona y no como enemigo. Cuando finalmente al regresar a su lanzadera, horas después, Kethra se dio cuenta de que había olvidado amenazarla ni una sola vez. Estaba solo en la cubierta de mando, observando el campo de escombros que había sido Europa. Los humanos habían visto destruir una luna, habían tomado notas, habían pedido más información, habían enviado a una anciana sola a su barco para contarle no se rendirían. Y a pesar de todo, nunca dejaron de sonreír, porque por primera vez en su vida, el almirante Kethra sintió miedo de algo que no entendía. Ordenó a su flota que mantuvo la posición mientras consideraba su siguiente movimiento, pero en el fondo de su corazón, ya sabía que todo había terminado. Seami Baido. Estos humanos no eran presas, eran algo completamente distinto. Él todavía no sabía que el almirante Citrea no podía dormir. Durante 3 días después, tras la visita de Eleanor, Chun se quedó en su habitación mirando al techo, repasando cada momento de su conversación. Algo andaba mal. Algo estaba fundamentalmente, estaba equivocado con todo lo que creía saber sobre estos humanos. Aul IV Daya llamó a su oficial jefe de inteligencia, una mujer metódica llamada Sir, que había servido al dominio durante más de 50 años. Había analizado las debilidades de 17 especies antes de que fueran conquistadas. Si alguien pudiera encontrar la verdad sobre la humanidad, era ella. Quiero un análisis completo, ordenó Kethra. No son escaneos de superficie, no intercepciones de comunicación. Quiero saber todo sobre estas criaturas, su historia, sus capacidades, sus secretos. No dejen nada sin explorar. A las escamas del señor cambiaron a un gris decidido. Tomará tiempo, almirante Sun. Las redes de datos son primitivas, pero extensas. Han registrado gran parte de su historia en formato digital, el tiempo que necesites, pero
Dime la verdad. Mayan Tracy, Cirque, Cathra, se encontraba pensando en el Eleanor Shun. La anciana había subido sola a su barco, sabiendo que podían matarla en cualquier momento. Momento. Ella le había hablado como a un igual, no como a un súbdito conquistado, implorando clemencia. Había mencionado instalaciones en todo su sistema solar. Había hablado de cosas que harían que la destrucción de Europa pareciera en pequeño. Podría ser cierto. ¿Podrían estos primitivos tener armas ocultas? No era imposible. El dominio había escaneado todo su sistema. No habían encontrado nada más que naves espaciales básicas en satélites de comunicación. Los humanos estaban fanfarroneando, usando confianza para disfrazar la debilidad. Y aún así esa confianza parecía real. Eleanor no tembló al hablar de negarse. Renders. Su voz no transmitía miedo ni incertidumbre. Simplemente expuso los hechos tal como los entendía. O era la mayor mentirosa de la galaxia, o sabía algo en que Catra no lo hizo. Pasó una semana, luego 2, Cirque. Profundizando en las redes humanas, como ningún otro, Valoran lo había hecho antes. Accedió a archivos históricos, military spaces, de datos, registros científicos y comunicaciones personales. La imagen que emergió se volvió más extraña con cada día que pasa. Finalmente, solicitó una reunión privada con el almirante, que Trolla recibió en sus aposentos personales, lejos de los oídos de su tripulación. Señor, de alguna manera, parecía diferente. Sus escamas habían adquirido un color pálido que Ezra nunca antes le había visto. Le tomó un momento para reconocerlo como miedo. ¿Qué encontraste? No, preguntó. El señor activó una pantalla holográfica. Empezaron a aparecer imágenes en el aire entre ellos. Kra observó en silencio mientras presentaba sus hallazgos. Los humanos llaman a su planeta Tierra. Comenzó, pero una explicación más precisa a la traducción podría ser mundo de la muerte. Su planeta es uno de los entornos más hostiles que hayamos catalogado. Variaciones extremas de temperatura, actividad tectónica constante, clima violento, patrones, depredadores en todos los niveles de la cadena alimentaria. El hecho de que cualquier especie inteligente haya evolucionado allí es estadísticamente improbable. Muchas especies provienen de entornos difíciles. No así. Almirante cambió la presentación para mostrar la historia de la humanidad. No solo sobrevivieron a su mundo, lo conquistaron. Llevaron a sus depredadores a la extinción. Su entorno, para adaptarlo a sus necesidades. Se expandieron por toda la zona climática de su planeta, desde páramos helados hasta desiertos abrasadores. Nada los detuvo. Nada siquiera los ralentizó. Cacera sintió un escalofrío recorrer sus escamas. Continúen. La historia es una crónica de guerra constante. Han estado luchando entre sí desde antes de desarrollarse al lenguaje escrito. La guerra no es algo ocasional para los humanos. Es su estado, por defecto. Solo han sido en paz a nivel mundial durante algunas décadas. Antes de eso, luchaban constantemente. La exhibición mostraba imágenes de conflictos humanos. Cathra observaba cómo los ejércitos se enfrentaban con armas primitivas. Observó las ciudades arden. Vio la primera explosión nuclear convertir un desierto en vidrio. Inventaron armas atómicas hace aproximadamente 80 años según su calendario. El señor continuó dentro de durante décadas. Habían construido lo suficiente para destruir su propio planeta varias veces. Llegaron a minutos de usar en múltiples ocasiones. Solo la suerte y las decisiones humanas individuales evitaron su autoextinción. En casi se destruyeron muchas veces, almirante. Y aún así, sobrevivieron. Siempre sobreviven. Es su característica distintiva. Sir hizo una pausa. Sus escamas cambiaron a un tono
aún más pálido. Pero esto no es lo peor que encontré. Ella cambió. Ella pantalla. Volvió a mostrarse. Esta vez mostró esquemas y datos que Kethra no reconoció. Tien Miria. Estos están ocultos. Instalaciones en todo su sistema solar. No aparecen en los escaneos estándar porque están diseñadas específicamente para evitar ser detectados. Solo los encontramos analizando décadas de trayectorias de buques de suministro y su poder en datos de consumo. Kethra se inclinó hacia delante. ¿Qué tipo de instalaciones? Plataformas de armas. Almirante, miles de ellas ocultas en cinturones de asteroides, enterradas. Vea lunas, flotando en la oscuridad entre planetas. Cada uno porta armas en sistemas que nuestros ingenieros no pueden comprender por completo. Parecen utilizar principios que aún no hemos descubierto. Eso es imposible. Son primitivos. Eran primitivos hace 50 años. No he estado inactivo desde entonces. La voz del circo tembló ligeramente. Almirante. Yo analizar su ritmo de desarrollo tecnológico. Han avanzado más en el último siglo que el dominio en los últimos 1000 años. Al ritmo actual, superarán dentro de 2 generaciones, si no lo han hecho ya. La sala quedó en silencio. Kethra miró la pantalla, intentando procesar lo que oía. Armas ocultas. Tecnología más allá de la ciencia valorana, una especie que casi se autodestruyó con fuego nuclear, y de alguna manera emergió más fuerte. ¿Por qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué ocultarían esto? Si tenían tal poder, ¿por qué no simplemente nos destruyeron al llegar? Creo saber la respuesta. Almirante, la balanza del señor cambió a azul reflexivo. Analizó a fondo su material cultural, en su arte, sus historias, su filosofía. En un tema aparece una y otra vez. Valoran la moderación. Creen que en la verdadera medida del poder no es la facilidad con la que puedes destruir, sino la frecuencia con la que decides no hacerlo. Sus héroes no son acuellos que matan a la mayoría de los enemigos, pero aquellos que encuentran maneras de evitar matarlos a todos podrían destruirnos. Pero eligen no lo serán. Destruyeron una de sus ciudades con un arma nuclear. Luego la reconstruyeron. Luego hicieron la nación Lan, que lo destruyó. Uno de sus aliados más cercanos. No solo derrotan a los enemigos, los transforman en amigos. Es su mayor poder y su rasgo más extraño. Kethra pensó en el Eyanar Chen, sentado en su barco, ofrecía entretenimiento y conversación en lugar de amenaza. Pensó en Marian Santos, lo invitó a tomar el té. Pensó en los científicos humanos celebrando la destrucción de su luna, porque habían aprendido algo nuevo. No eran estúpidos, no eran primitivos, simplemente estaban muy por encima de su comprendiendo que había confundido la sabiduría con la debilidad. Hay una cosa más, almirante. Sir dudé antes de continuar. Análisis. La trayectoria de nuestra llegada, la ruta nuestra flota, atravesó su sistema solar. Pasamos dentro del alcance de su plataforma de armas ocultas. 17 veces en cada. La plataforma tenía soluciones de disparo claras para nuestras naves. Podrían habernos destruido incluso antes de que llegáramos a su planeta, almirante. Nos vieron venir varias veces, nos identificaron como hostiles, calcularon sus posibilidades, punto de victoria, y nos dejaron pasar, sin disparar un solo tiro. No pork. No pudieran detenernos, sino porque eligió darnos la oportunidad de elegir la paz. Cazar. Permaneció en silencio un buen rato. Fuera de su ventana, ella valorana flotaba en perfecta formación. 1000 naves que creía invencibles, ahora comprendía, aunque habían sobrevivido solo porque los humanos se lo habían permitido. Las palabras de la anciana resonaron en su mente. Nosotros preferiríamos no pelear, pero si nos obligas a hacerlo, lo haremos. Finalmente entendió lo que ella había querido decir.
A los humanos no lo amenazaban, le daban la oportunidad de evitar la destrucción mutua. Le brindaban misericordia a Na, un enemigo que había venido a esclavizarlos. ¿Qué recomienda?, le preguntó al Señor. Ella apagó la pantalla holográfica. Recomiendo que aceptemos su oferta de paz, almirante. Recomiendo que nos convirtamos en sus aliados en lugar de sus enemigos. Y recomiendo que lo hagamos rápido, antes de que el Alto Consejo haga algo tonto que no se pueda deshacer. El Consejo me llamará cobarde. El Consejo no sabe lo que sabemos ahora. Y si atacan a los humanos por orgullo o ignorancia, no quedará ningún consejo para llamar nada a nadie en Kethra. Se levantó y caminó hacia su ventana. Miró su flota, las estrellas más allá, el pequeño planeta azul, donde en criaturas de una fuerza imposible habían elegido mostrarle bondad en lugar de la muerte. Él había venido a conquistar. El había ido conquistado en su lugar. Pero, quizás por primera vez en su larga carrera, no fue una derrota, quizás fue un comienzo. Contacta a Eleanor Chun, dijo en voz baja Andail, que me gustaría hablar de los términos de la amistad. Las escamas de Sir Keith se tornaron verdes, aliviadas. De inmediato, almirante, al salir de sus aposentos, Cathera continuó contemplando las estrellas en algún lugar. El Alto Consejo Valorano esperaba noticias de la conquista. No estarían contentos con lo que Elan tenía que informar, pero eso era un problema para mañana. Esta noche, pensaría en los humanos que tenían todas las razones. Para lo destruyó y decidió ofrecerle té. Quizás no eran tan diferentes después de todo. Quizás todas las especies tenían la capacidad de tener misericordia, enterrada en lo más profundo de mi ser. Quizás solo necesitó conocer a alguien más fuerte para Anel. Pensamiento lo hizo sonreír. Aunque no podía explicar por qué el mensaje llegó al mundo natal, de Valoran a la velocidad de la luz, cruzando docenas de sistemas estelares en un instante a través de la red de comunicación cuántica que conectaba al dominio. El almirante Cathra había solicitado orientación al Alto Consejo sobre la situación humana. Había elegido sus palabras con cuidado, revelando lo suficiente como para preocuparlos, pero no fue suficiente para causar pánico. La respuesta llegó en cuestión de horas. El consejo estaba dividido. Como él esperaba, alto el consejero Vextan, el miembro más mayo y más conservador, exigió una intervención inmediata en ataque. Estos humanos claramente engañaban al almirante, con palabras astutas y falsa confianza. Ningún primitivo. Las especies podrían representar una amenaza para el dominio. La flota debería quemar sus ciudades y esclavizar a los supervivientes.com. Otro ejemplo para cualquier otra especie que pudiera pensar en resistirse en el consejero Merthal, quien supervisó el trabajo científico-desarrollo, instó a la cautela. Los datos sobre armas que Sir había descubierto eran preocupantes. Si los humanos realmente poseen en tecnología más allá de la comprensión de Valoran, un asalto directo podría terminar en desastre. Es mejor retirarse y estudiar a estas criaturas desde una distancia segura. Consejero Drexco, el ejército en comandante, propuso un camino intermedio. Enviar una fuerza menor para atacar un puesto avanzado humano. Poner a prueba sus defensas, ver si sus armas ocultas eran reales o simplemente un engaño astuto. Solo entonces se aclararía la verdadera situación. El debate continuó durante días mientras Ketra esperaba órdenes. Su tripulación se inquietaba. Habían venido en busca de conquista y gloria. En cambio, flotaban en el espacio, observando las naves humanas ir y venir del planeta azul que se alzaba abajo. Algunas de esas naves ahora llevaban mensajes diplomáticos. Otros llevaban regalos de arte y música. Los humanos los cortejaban como si fueran amigos potenciales, en lugar de tratarlos como amenazas. El Eyanar Chen visitó el buque insignia 2 veces más durante este periodo. Cada visela trajo nuevas ofrendas,
Una colección de literatura humana traducida al valorano. Muestras de alimentos de la tierra adaptados para la digestión de Valoran. Grabaciones musicales de 100 culturas. Ella nunca exigió nada en a cambio. Ella simplemente dio como si la generosidad fuera el estado natural de su especie. ¿Por qué haces esto?, preguntó Kra finalmente durante su tercera visita. Sabes que aún podemos atacar. Conoces tu amabilidad. Puede desperdiciarse en criaturas que quemarán tu mundo. Eleanor sonrió de esa manera humana, exasperante. La amabilidad nunca es han desperdiciado. Almirante, incluso si nos destruye mañana, la amabilidad que le mostramos hoy aún valió la pena. Es quien elegimos ser, independientemente de cómo decidan responder los demás. Tu filosofía no tiene sentido. Tiene mucho sentido. En realidad, solo hay que mirarlo desde otro ángulo. Se sentó frente a él, moviéndose lentamente debido a su edad, pero aún con esa extraña dignidad que parecía definir a su especie. Dime, almirante, en todas tus conquistas, ¿cuántos enemigos has hecho amigo? Tra consideró la pregunta. Ninguna. ¿Las especies conquistadas nos sirven? ¿O mueren? ¿Y cuántas de ellas te aman esas especies conquistadas? ¿Cuántos lucharían a tu lado si necesitaras ayuda? ¿Cuántos llorarían si cayó tu civilización? El amor y el duelo son irrelevantes. Tenemos poder. Eso es todo lo que importa. Lo es. Eleanor se inclinó hacia adelante. Los humanos solíamos pensar de la misma manera. Construimos imperios que abarcaron nuestro mundo. Conquistamos naciones, nación tras nación, obligándolos a servir. Y todos y cada uno de esos imperios cayeron. Finalmente, ¿sabes qué los destruyó? No fueron enemigos externos, ni falta de poder. Fueron destruidos por el odio de aquellos a quienes habían conquistado. Esclavos siempre se rebelan eventualmente. Los oprimidos siempre se alzan. El poder construido sobre el miedo perdura. O lo mientras el miedo persista. ¿Qué alternativa hay? Amistad, alianza, cooperación, poder basado en el respeto mutuo y beneficio compartido. Es más difícil de construir, sí, requiere paciencia y sacrificio, pero una vez construido, perdura. Nuestras naciones humanas más grandes hoy en día no son imperios de fuerza. Son alianzas de elección, naciones que trabajan juntos porque quieren, no porque tienen que hacerlo. Caterra pensó en esto. El dominio gobernaba a través de miedo. Todas las especies conquistadas los odiaban. Si la flota alguna vez se debilitaba, si el ejército flaqueaba, esos mundos conquistados se volverían contra ellos al instante. El dominio se mantuvo unido solo a través de constantes demostraciones de fuerza. ¿Cómo sería gobernar mediante la amistad? ¿Cómo sería tener aliados que lucharon a tu lado porque querían que sobrevivieras? Antes de que pudiera responder, un mensaje prioritario llegaron del mundo natal. El consejo había tomado su decisión. Habían elegido la guerra. Una fuerza de ataque de 200 naves, yendo, enviados a atacar colonias humanas en el sistema solar exterior. El ataque comenzaría en 3 días en 1000 El almirante Cathrea recibió la orden de dirigir personalmente el asalto. Leyó el mensaje 2 veces y sintió que algo frío se instalaba en su interior, en su pecho. El consejo no había visto lo que él había visto. No habían hablado con el Eleyanar Chun. No entendían aunque estaban ordenando la destrucción del dominio. ¿Malas noticias?, preguntó el Eleyanar. Leyendo su expresión en el consejo, ha ordenado un ataque. Debo destruir sus colonias exteriores. La sonrisa de Eleanor se desvaneció levemente, pero no parecía asustada. Parecía triste, como si lamentara algo que aún no había muerto. Ya veo, ¿y me seguirás? ¿Esas órdenes? Almirante, Setira no respondió de inmediato. Se levantó y caminó a su ventana, contemplando la flota que había comandado durante décadas.
Estos barcos habían sido su vida. El dominio había sido su propósito. Seguir órdenes era todo lo que conocía. Pero seguir estas órdenes significaría la muerte, no solo para los humanos, pero para toda su flota. Había visto los informes de inteligencia. Sabía que armas ocultas. Esperó en la oscuridad. El consejo lo enviaba al matadero, no a la victoria. Si me niego, dijo lentamente, John será ejecutado como traidor ansí. Es probable. Si obedezco, moriré en lucha contra tus defensas. También es probable. Sí, estás notablemente tranquilo. S. Obiari. La perspectiva de la guerra. Eleanor se levantó y se unió a él en la ventana. Soy demasiado vieja para malgastar energía en el miedo. Almirante, yo he vivido una larga vida. He visto a mi especie casi destruirse a sí misma y luego elegir construir algo mejor. Si nosotros debemos luchar ahora, lucharemos. Si debemos morir, moriremos. Pero no lo haremos. Nos convertimos en monstruos para sobrevivir. Eso es lo único que no haremos. ¿Qué harías? ¿Qué haría en mi posición? Consideró la pregunta cuidadosamente. Me preguntaría, ¿qué tipo de persona quiero ser recordado como? ¿El almirante que siguió órdenes estúpidas y murió por nada? ¿O el almirante que vio un camino mejor y tuve el valor de tomarlo? Tomar ese camino significaría traicionar todo lo que he conocido. A veces traicionar lo que en saber es la única manera de descubrir en qué podemos convertirnos. Se quedaron en silencio un largo momento. A través de la ventana, Kethra podía ver naves humanas moviéndose pacíficamente por su planeta. Pukes de carga, naves científicas, transportes de pasajeros. La vida normal continuaba, como si 1000 naves de guerra no los sobrevolaran. Estas criaturas ya lo habían vencido. Lo habían vencido con té, regalos y conversaciones amables. Lo habían vencido siendo amables cuando podían haberlo sido. Ese ido cruel. Lo habían golpeado mostrándole que había otra forma de vivir. No, atacaré a tu colonia, os dijo finalmente. ¿Qué harás en su lugar? Aún no lo sé. Pero no seré el instrumento de la destrucción de mi pueblo. No conduciré a mi tripulación a la muerte porque el consejo es demasiado orgulloso de verla. ¿Verdad? Eleanor puso su vieja mano sobre su brazo acorazado. Fue un gesto de consuelo, extraño y desconocido, pero de alguna manera bienvenido. Entonces quizás haya esperanza para ambos pueblos. Almirante, quizás este no sea el final de una historia, sino el comienzo de una nueva. Kit se giró para mirarla. El consejo enviará la fuerza de ataque, ya sea que yo lo dirija o no. ¿Cómo? ¿Podemos detenerlos? No podemos detenerlos, pero podemos mostrarles la verdad. Podemos hacerles ver lo que tú has visto. Un destello apareció en los ojos de Eleanor. Tengo una idea, almirante. Es peligrosa y quizás tonta, pero si funciona, podría salvar a ambos pueblos. Dime, empezó a explicar Eleanor. Mientras que Thrall escuchar, se dio cuenta de que esta anciana humana no solo era amable, era brillante. Su plan era audaz. Arriesgado y lo suficientemente loco como para funcionar. Por primera vez, desde que llegó ante este extraño sistema, el almirante Kethra sintió algo parecido a la esperanza. Tendremos que actuar con rapidez, dijo cuando ella ha terminado. Entonces, comencemos. El Eleanor sonrió de nuevo, pero esta vez fue diferente. Esta vez era la sonrisa de un guerrero preparándose para la batalla. El universo está a punto de descubrir qué sucede cuando los humanos y los valoranos trabajen juntos. Creo que será bastante impresionante. Ankatra se encontró devolviéndole la sonrisa. Era una expresión desconocida, pero se sentía bien. La galaxia nunca sería lo mismo. La fuerza de ataque llegó 3 días después. Como se prometió, 200 valoran las naves de guerra abandonaron el sistema solar, viajando
a velocidades superiores. Ella de la luz. Armas cargadas y listas para ... Batalla. El comandante de flota Toravax lideró el asalto, un oficial joven y ambicioso ansioso por demostrar su valía al Alto Consejo. Esperaba encontrar al almirante Hathre con la flota principal. Parado para unirse al ataque. En cambio, encontró algo que le puso las escamas blancas de la sorpresa. La flota de Jethra veía ... reposicionó entre la fuerza de ataque y la tierra. 1.0 naves se encontraban en una formación defensiva, sus armas apuntando no al planeta humano, sino a los refuerzos Valoran que llegaban al almirante Jethra. Torvex transmitió en la frecuencia de comando. Explíquese. ¿Por qué apuntan sus armas a las naves del dominio? La voz de Jethra llegó tranquila y firme. Retírese, comandante. No habrá ningún ataque hoy. Te ordeno que regreses a tu mundo natal. No puedes darme órdenes, ante el Alto Consejo. Y han ordenado la destrucción de colonias humanas. Mueva su flota a un lado, o será tildado de traidor. Ya soy un traidor ante el Consejo. Eso no cambia nada. Estos humanos no deben ser atacados. Si intentas continuar, te detendré. Torvex se rió, aunque sonaba nervioso. Por tu cuenta, personas para proteger a los primitivos. Dispararía a cualquiera para evitar una catástrofe. ¿No comprende a qué se enfrenta aquí, comandante? Los humanos podrían destruir nuestras dos flotas sin esfuerzo. Eligen no hacerlo, porque anhelan la paz. No los obliguen a cambiar esa decisión. A mentiras en propaganda. El Consejo me advirtió que te habían corrompido por el engaño humano. Torvex cortó la comunicación. Todas las naves atacan en formación. Revisaremos la flota del traidor si es necesario. Lo que sucedió después sería estudiado por historiadores militares de toda la galaxia durante siglos. A medida que la fuerza de ataque avanzaba, las armas listas para disparar a las naves de Jethra, algo emergió de la oscuridad del espacio. Miles de objetos aparecieron en sensores que se elevaban desde campos de asteroides y lunas donde habían estado escondidos. Plataformaos, Yagmaos, Humanaos, cada una más grande que un acorazado Valoran, cada uno portando armas que desafiaban la comprensión. Valoran, no desperoron, simplemente se rebelaron, mostrando a la fuerza de ataque lo mucho que estaban superados. Donde Torvex había traído 200 naves, los humanos habían revelado más de 5.0 plataformas, y estas eran solo los que eligieron mostrar. Una nueva transmisión llegó a ambas flotas valoranas. Era la secretaria general María Santos transmitiendo desde la Tierra. Comandantes del dominio Valoran, nosotros hemos sido pacientes con ustedes. Les hemos ofrecido amistad. Hemos demostrado moderation. El almirante Jethra ha visto nuestras verdaderas capacidades y tomó la sabia decisión de buscar la paz. Ahora debes tomar la misma decisión. Hizo una pausa, dejando que la imagen de miles de plataformas de armas se graba en la mente de los Valoran. No queremos destruirlos, queremos darles la bienvenida en una comunidad de especies pacífica, pero nos defenderemos. Si es necesario, la decisión es tuya. Paz y prosperidad como aliados o muerte como enemigos. No hay término medio. Anelilla ahora. El comandante Torvex miró las pantallas de sus sensores. 5.0 humanos plataformas. Cada una capaz de destruir múltiples naves. Valoran. La fuerza de ataque de 200 buques. De repente, parecía patéticamente pequeña. Abrió un canal hacia el almirante Jethra. ¿Cuánto tiempo tenían estas armas? Más tiempo del que sabíamos, comandante. Llevan décadas observando la galaxia, preparándose para el día en que alguien como nosotros llegó. Eligieron rebelarse ahora porque todavía creen que podemos ser amigos. No les demuestren que están equivocados. El Consejo nunca aceptará esto. Ellos enviarán más naves, nunca se detendrán. Entonces,
Debemos cambiar la opinión del Consejo. La voz de Catra se volvió firme. Uned a mí, Torbex, no como subordinado, sino como aliado. Ayúdame a demostrarle a nuestra gente que es una mejor manera. Los humanos nos han ofrecido algo que ninguna especie conquistada jamás podría. Nos han ofrecido iguales. El silencio se prolongó durante largos minutos. En los sensores, las plataformas humanas esperaban Patient Men, sin avanzar ni retroceder. Habían dejado claro su punto. Ahora les estaban dando tiempo a los valoranos para procesarlo. Finalmente, Torvax dio una orden. Todas las naves, retírense, apaguen .AR más y esperar nuevas instrucciones. El alivio inundó ambas flotas. En la Tierra, multitudes que habían estado observando la confrontación estalló en celebración.